Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, estimados hermanos. Bienvenidos nuevamente a su programa Semillas de Fe y Esperanza. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te da una cordial bienvenida. Hoy queremos compartir un tema muy especial, porque ustedes saben de que en la iglesia enfrentamos muchas dificultades con distintas sectas separadas, o también, como le llamamos nosotros, ¿verdad?, sectas protestantes. Y básicamente hoy vamos a hablar un poco de la ideología o doctrina sabática, los adventistas del séptimo día, o también como se le llama, los adventistas. Adventistas son unos, adventistas del séptimo día son otros. Imagínense, desde ahí podemos ver una división que hay entre ellos mismos. Y eso viene de la ley judía, de la ley del Antiguo Testamento, que nuestro Señor Jesucristo la vino a modificar, a dar el sentido correcto. Entonces, en el Evangelio de San Marcos nos vamos a ubicar en el capítulo 7, en los versos del 1 en adelante. Es bien largo, pero vamos a ver si compartimos, aunque sea 3 elementos que nos ayuden a entender mejor las cosas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un día se acercaron a Jesús los fariseos, y con ellos venían los maestros de la ley, que habían llegado de Jerusalén. Esta gente se fijó que algunos de los discípulos de Jesús comían los panes con las manos impuras, es decir, sin lavárselas. De hecho, los fariseos y todos los judíos, aferrados a la tradición de los mayores, no comen sin lavarse las manos cuidadosamente hasta el codo, y tampoco comen al volver del mercado sin lavarse antes. Y hay muchas otras costumbres que ellos conservan, como la de lavar los vasos, los jarros y las bandejas. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos impuras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No termina hasta aquí. Esa es la primera parte que queremos compartir, porque es muy largo, prácticamente son 15 versículos. Y he leído nada más ahorita 5, imagínense cuánto falta. Entonces vamos a ir leyendo puntualmente, pero también vamos a darle su comentario. Dice que desde Jerusalén habían llegado fariseos y maestros de la ley. Básicamente podemos referirnos que eran los que legislaban la ley, los que regían la ley. Y precisamente los maestros de la ley eran los rabinos, los que enseñaban, formaban, educaban, pero conforme a la ley mosaica de Moisés, la ley antigua. Eso lo dije desde el principio, en la introducción, ¿se recuerda? Estamos hablando de la ley antigua, del Antiguo Testamento, y que Jesús básicamente no le agradó, porque era una ley puramente humana. Fíjense, ley humana, que hoy nosotros le podemos llamar para el bien de la salud, la sanidad, o también es una tradición, pero que no es una tradición puramente de ley, sino que una tradición higiénica. Ustedes saben de que hoy en día, con las enfermedades, virus, etcétera, que vienen en el tiempo del verano, cuando comienza a hacer viento fuerte, levanta polvo, etcétera, vienen las gripes, vienen las fiebres,
las toses fuertes que han andado dando, pues yo desde el 23 de diciembre fue la última vez que prediqué en una asamblea. Y mire, ahora es, ¿cuánto? 11, ¿verdad? De febrero. ¿Cuánto tiempo pasó ya? Y todavía me agarra una tos. Según dicen que es ya pura alergia. Porque me han puesto inyecciones, he tomado medicinas, he tomado medicinas en líquido, agüitas caseras. ¿De qué no he tomado? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es, vengo de trabajar, viene usted del campo, viene usted de estar agarrando cosas con sus manos y lógico, al llegar a casa, antes de comer, hay que lavarse las manos. Eso es algo higiénico, algo ordenado para evitar bacterias, virus, etc. Pero ellos en aquel tiempo era una ley, y una ley específica, rigurosa, a tal grado que cuando ellos llegan y ven que los discípulos de nuestro Señor no les queda chance ni de lavarse las manos, y así comían, ahí encontraron el error, el defecto, para comenzar a retacharle, a contradecirle a Jesucristo. Mira, a tus discípulos, ¿qué pasa? No eres buen rabino, le quisieron ver dicho, porque Jesús era rabino, era rabí, era maestro, también ya era maestro. Y ellos lo que querían contradecirle era que entonces Jesús no era realmente un maestro de verdad, porque no estaba enseñándole la ley que regía a ellos como judíos. Sin embargo, Jesús utiliza el momento y les exhorta, contradiciéndole, diciéndoles hipócritas, diciéndole que era necesario, eso sí, pero no es una obligación de ley para salvarse o condenarse. Imagínense la ley que tenían ellos, que si alguien de ustedes venía a visitarme a mí, yo tenía que tener entrada, en la entrada de la puerta de mi casa, tener unos barriles con agua, cántaros con agua, vasijas, como se le llamaba en aquel tiempo. Y antes de que usted entrara, lavarle los pies también por la impureza que traía en sus sandalias, en sus ginas, zapatos, como ahora le decimos, para entrar a mi casa, para no contaminarme mi casa. ¿Se da cuenta? Y tenía que lavarse hasta el codo, las manos, hasta el codo. Imagínense, esa era la ley. Pero estamos diciendo, estamos aclarando que no es una ley, hermano, que nos lleve a morir en pecado por no hacer eso. ¿Me entiendes, verdad? Entonces, dice que la ley también que había, otra ley higiénica, que la costumbre, entendamos nosotros entre costumbres y tradiciones. Los hermanos separados también nos critican porque nosotros dicen que hacemos tradiciones que no son bíblicas. No, hay que comprender costumbres, por ejemplo aquí en nuestras comunidades, ¿verdad? Costumbres que se llaman tradición festivas, pero que son distintas a las puras tradiciones que la iglesia nos ha enseñado bíblicamente, como Pablo también nos dice, ¿verdad? Que no dejemos de cumplir nuestras tradiciones. Les voy a poner un ejemplo. Aquí en nuestra comunidad, ahorita precisamente, ya comenzó una especie de fiesta que termina el 12 de marzo. Pero antes, quizás que yo naciera, también iba relacionada esta tradición o fiesta pagana, torneos de fútbol, veteranos, jóvenes y todo eso. Vienen las ruedas, hay bailes. El sábado, por ejemplo, hay un gran baile aquí enfrente de mi casa que no me puede ni dormir. Ahí podemos entender que no es una tradición bíblica, que no es una tradición apostólica, sino que es una tradición que más que tradición es costumbre ya que para esta fecha. Porque sucede que nosotros aquí en esta comunidad celebramos la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Pero antes que yo entrara a la perseverancia, los ancianos de antes la celebraban el 12 de marzo, cuando todos sabemos que la fiesta de la Virgen de Guadalupe es el 12 de diciembre. Entonces, cuando yo comencé a coordinar, ¿verdad? En coordinación con el sacerdote que había en ese momento, cambiamos la fiesta del 12 de marzo
a la fiesta normal de la Virgen de Guadalupe, que es el 12 de diciembre. Entonces, lo que hemos hecho nosotros, que aunque no tenga una gran relevancia, ¿verdad?, la fiesta de diciembre, pero nosotros la estamos haciendo ya ahora en el orden correcto de la aparición de nuestra Madre, la Santísima Virgen, allá en el Cerro de Tepeyac, en México. Aunque no hayan ruedas, aunque no haya torneo de fútbol, que eso no va con lo espiritual, no va con lo religioso. ¿Me entienden? Entonces, asimismo Jesús les quiso dar a entender que lavarse las manos era necesario, pero en la forma de higiene que estamos hablando. No una doctrina, no una ley que se imponga, porque la ley puede exigir la muerte de una persona, la condenación de una persona. Vamos a la segunda parte. Jesús le contestó: qué bien salvan las apariencias. Fíjese cómo Jesús les empieza a tocar el ego a los maestros de la ley y los fariseos, porque ellos se ocultaban en esa disque tradición, pero ¿qué tipo de tradición era? Una tradición humana, una tradición higiénica. Y le dice Jesús: con justa razón hablaba de ustedes el profeta Isaías, cuando escribía: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Porque en realidad la conversión era del corazón, la conversión de amor, la conversión hacia nuestro Señor. No esconderse, como Jesús les quiere decir, en una supuesta tradición, pero que es higiénica, natural, normal, sí, pero que no la podemos nosotros relacionar a algo espiritual, divina, o que tenga que decir: este se va a salvar porque se lava, este se va a condenar porque no se lava las manos ni los pies. Y Jesús pero les pega duro, fuerte, cuando le dice hipócritas. Con justa razón, el profeta Isaías hablaba: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y si alguien se pone a predicar, no son más que mandatos de hombre lo que ellos predicaban, su religión pues de nada les sirve. La religión judía, quiere decir Jesús, de nada les servía por estar hablando de una tradición que era puramente humana. Ustedes incluso dispensan del mandamiento de Dios para mantener la tradición de los hombres. Vean, aquí está la diferencia: mandamiento de Dios, santidad, pureza, salvación, y puramente tradición, pero de hombres. Jesús hizo este comentario: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Es que lo que estaban haciendo era una imposición de parte de los maestros de la ley, de los judíos que les estoy mencionando. Y Jesús venía a liberarlos de esas leyes que eran humanas, disfrazadas de espiritualidad, de cristiandad, de religiosidad y de la Biblia, pero que no tenían nada que ver en eso, para imponer una tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: atiende a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Ustedes, al contrario, afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre: no puedo ayudarte porque todo lo que tengo lo consagré a Dios. Personas que son tacañas con sus papás, que no les ayudan económicamente, con la mentirita piadosa, que gran mentira pecaminosa, diciéndole: no te puedo ayudar, papá, porque esto es para Dios. Esto ha sido designado para Dios. Lo siento, papá. Imagínense, cuando Dios dice que le agradaba más que compartieran con sus padres, que lo dijeran: es para Dios, pero no con el corazón sincero, con una conversión total. Entonces, en este caso ustedes dicen que ya no tienen que ayudarlos. Así pues, ustedes anulan la palabra de Dios en beneficio de la tradición que han ido transmitiendo, y hacen muchas otras cosas parecidas a esta. Y termina diciendo:
Entonces Jesús volvió a llamar a la gente y les dijo: escúchenme todos y traten de entender. Ninguna cosa que entra en el hombre puede hacerlo impuro. Lo que lo hace impuro es lo que sale de él. El que tenga oídos para oír, que oiga. Palabra del Señor. Imagínense qué interesante. Qué precioso evangelio que el Señor nos regala en esta oportunidad. Hermanos, no caigamos en la trampa de los hermanos sabatistas. Ellos están viviendo una ley antigua, una ley judía, una ley mosaica que no era ni tan mosaica porque Moisés con los 10 mandamientos nos dio de parte de nuestro Señor Padre para salvación, para honrar su nombre. Pero estos hombres imponían, inventaban otros argumentos que supuestamente eran bíblicos, que eran religiosos de aquel tiempo, pero que no tenían nada que ver con lo espiritual, con lo cristiano o con la salvación. Estimados hermanos, tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó una vez más con la reflexión de este evangelio. Hasta la próxima.